Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia. Hay historias que desafían toda explicación lógica, sucesos que quedan envueltos en el misterio, incluso después de años. Lo que vamos a ver ocurrió en los Montes Apalaches, en un lugar remoto donde el silencio habla más que las palabras. Este video es una obra de ficción con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Las montañas de Virginia Occidental siempre han tenido una vibra extraña, valles oscuros, niebla que se arrastra entre los pinos y un silencio que hace que todo eco suene demasiado fuerte. Aquí se levantó en 1887 una pequeña capilla de piedra. Lo erigió una orden de monjas que deseaban retirarse del mundo, lejos de las ciudades. La construcción llevó meses, piedras sacadas de la misma montaña, cada bloque transportado a mano por caminos estrechos. Mary Whitlock entró en la capilla una tarde de otoño. Era de origen humilde, anhelando una vida contemplativa. Los primeros meses fueron tranquilos. Las monjas llevaban una vida rigurosa de oración, trabajo y silencio. La capilla se erguía en la cima de una colina, rodeada de árboles centenarios que parecían guardar secretos ancestrales. En invierno, la nieve lo cubrió todo, aislándolo del mundo, pero algo cambió la primavera siguiente. Mary se puso inquieta en las oraciones nocturnas. Sus compañeras observaron que se quedaba mirando las paredes de piedra, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Al principio lo achacaron al agotamiento o a la vida monástica, pero las señales estaban ahí. Mary comenzó a despertarse por la noche y a dirigirse a la capilla aunque no hubiera misa. Las otras monjas trataron de razonar con ella, pero Mary solo decía que tenía que estar allí. No decía por qué, no decía qué sentía, solo decía que algo la llamaba. La Madre Superiora, una mujer severa, la observó. Durante semanas rastreó a Mary, tratando de averiguar qué la estaba impulsando. Lo que vio la dejó sin aliento. Una noche muy fría, la Madre Superiora siguió a Mary a la capilla. La monja joven entró sola. Se arrodilló ante el altar y permaneció allí inmóvil durante horas. Pero no solo rezaba. Sus labios se movían como si estuviera respondiendo a alguien. Y entonces, en un gesto que la Madre Superiora nunca olvidaría, Mary volvió su rostro hacia la pared lateral de la capilla y sonrió. No era una sonrisa tranquila o reverente. Era otra cosa, casi expectante. A partir de entonces la capilla fue a menos. Otras monjas dijeron que oían murmullos por la madrugada. Parecían venir de dentro de las paredes. Nadie podía descifrar palabras, solo susurros incesantes que lo atormentaban. Mary, en cambio, se fue distanciando. Se quedaba horas en la capilla, incluso de día, conversando con las paredes como si sostuviera una conversación. La Madre Superiora informó por carta al obispo de la diócesis lo sucedido y solicitó consejo. La respuesta tardó semanas en llegar, por el mal servicio de correos de aquella zona montañosa. Cuando llegó, traía una orden: mirar, grabar, pero no intervenir. El obispo pensó que tal vez era una prueba espiritual, algo por lo que Mary tenía que pasar sola. Pero las voces no se detuvieron, y Mary Whitlock se perdía cada vez más en ellas, desvaneciéndose del mundo real y sumergiéndose en un abismo que nadie podía entender. La capilla de piedra, un refugio de tranquilidad, se estaba transformando. Y apenas estamos arañando la superficie de esta historia oscura que sacudió las montañas de Virginia Occidental. Los meses que siguieron transformaron la rutina de aquella capilla solitaria.
Mary Whitlock comenzó a pasar sus días libres en las murallas, rozando sus manos sobre la piedra como si pudiera sentir algo que se perdía en los sentidos. Las otras monjas miraban desde lejos, preocupadas y con un temor creciente que nadie se atrevía a reconocer. La Madre Superiora entonces fue al grano. Una mañana de verano, se sentó al lado de Mary en el desayuno y le exigió que le explicara. La respuesta fue apenas un susurro. Mary dijo que las paredes oían ecos del pasado, ecos de otro tiempo que había que escuchar. Habló de voces que ya narraban la montaña antes de que se erigiera la capilla, de gentes que la pisaron antes de que se apilaran las piedras. Eso sonaba confuso. La superiora madre trató de razonar que las piedras no recuerdan, que seguramente Mary estaba agotada y necesitaba descanso. Pero la monja solo sonrió con aquella misma mirada distante y volvió a mirar las paredes del refectorio. Algo se hizo evidente para la Madre Superiora. Mary no estaba confundida ni agotada. Creía en lo que decía. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando otras monjas comenzaron a informar avistamientos similares. La primera fue la hermana Agnes, una mujer de mediana edad que siempre había sido muy racional. Dijo que oía ruidos en la oración de la tarde, como si vinieran de detrás del altar. Luego fue la hermana Catherine, quien juró haber sentido la piedra del muro temblar bajo su mano en la misa de la mañana. La Madre Superiora lo anotaba todo en un diario, intentando llevar cierto control de la situación. Anotaba todo, cada historia, cada detalle extraño, cada cambio en el comportamiento de las monjas. Pero cuanto más escribía, más se daba cuenta de que aquello desafiaba cualquier explicación racional. No había forma de explicar lo que estaba ocurriendo en aquella capilla perdida en las montañas. Mientras tanto, Mary se perdía más y más en su propio mundo. Empezó a hablar en voz alta en sus noches de vigilia en la capilla, como si esperara que las paredes le respondieran. Se preguntaba por el pasado de aquel lugar, quiénes lo habían recorrido antes, qué secretos yacían bajo sus piedras, y mientras nadie más oía respuestas, Mary las oía. Una noche, la Madre Superiora acompañó a Mary en una de sus vigilias. Se sentó en el banco más distante, contemplando en silencio cómo la joven monja se situaba ante la pared lateral. El aire era frío, aunque era pleno verano. Fuera, una extraña corriente recorría la capilla, y las velas oscilaban sin control. Y entonces, por primera vez, la Madre Superiora escuchó. Las palabras no eran nítidas, más bien ecos lejanos, retazos de sonidos que podrían ser voces, o el viento filtrándose entre piedras ancestrales. Pero había algo en esos ruidos, algo casi deliberado en ellos. La Madre Superiora sintió un escalofrío en la espalda. Por primera vez se planteó la posibilidad de que Mary no estuviera imaginando cosas. Tal vez había algo en esas voces, algo que desafiaba toda explicación racional. Los días que siguieron, la Madre Superiora redobló su vigilancia. Comenzó a registrar las horas precisas en que se producían los fenómenos, el tiempo atmosférico, la fase lunar. Buscaba algún tipo de patrón, alguna explicación lógica que pudiera tranquilizar su mente agitada, pero los datos solo la confundían aún más. Las voces surgían sin patrón aparente, noches claras y tormentosas, tardes cálidas, mañanas frías. Por su parte, Mary parecía cada vez más cómoda. Mientras las demás monjas mostraban temor o incomodidad, ella permanecía sorprendentemente tranquila. Las voces, decía, eran amables, hablaban maravillas de aquella tierra. Se refería a pueblos antiguos que habían vivido en las montañas, a tradiciones perdidas, a conocimientos olvidados. Todo sonaba demasiado increíble para ser verdad, pero
Mary lo contaba con tanta convicción que era imposible no inquietarse. La capilla en las montañas de Virginia Occidental se había vuelto enigmática y Mary Whitlock se hallaba en medio del enigma, cada vez más involucrada en algo que nadie más podía entender. Las paredes de piedra eran guardianas de sus misterios y ella estaba dispuesta a revelarlos, cueste lo que cueste. El otoño había llegado, coloreando las montañas, pero dentro de la capilla, la atmósfera seguía siendo oscura y opresiva. Mary Whitlock había adquirido una rutina extraña que intrigaba y alarmaba a sus compañeras en la misma medida. Tras las oraciones finales, se quedaba sola en la capilla durante horas, siempre en el mismo tramo de la pared lateral, la erigida con piedras más oscuras, como si procedieran de otra montaña. La Madre Superiora miraba todo con creciente alarma. Había revisado textos antiguos en la biblioteca de la capilla, buscando historias similares en otras comunidades religiosas. Encontró relatos dispersos de fenómenos inexplicables en áreas remotas, pero nada que se ajustara a lo que estaba viendo. Los libros mencionaban pruebas espirituales, tentaciones disfrazadas, pero también dones reales que algunas personas tenían para ver más allá del velo ordinario de la realidad. Fue en este tiempo que Mary comenzó a abrirse más acerca de lo que estaba oyendo. Una tarde lluviosa, mientras ayudaba a preparar la cena, comentó que las voces decían que una antigua comunidad había vivido en ese valle mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Narró rituales bajo las estrellas, cánticos entre los picos rocosos, una conexión con la tierra olvidada por el tiempo. Todo contado con tanto detalle que parecía imposible que solo fuera su imaginación. Las otras monjas escuchaban en silencio, algunas encantadas, otras molestas. La hermana Agnes preguntó cómo lo sabía, si las voces realmente decían eso o si se lo imaginaba. La respuesta fue tranquila y segura. Las voces eran tan claras como el día para ella. Venían de las mismas piedras que guardaban la historia de todo lo que había ocurrido allí. Mary rozó la pared de la cocina, ese gesto suave que era su firma, y dijo que cada piedra tenía una historia. La Madre Superiora volvió a escribir al obispo, esta vez con todo detalle y mayor urgencia. Describió no solo el comportamiento de Mary, sino también lo que otras monjas habían presenciado, los ruidos inexplicables, la atmósfera cada vez más opresiva en la capilla. Solicitó la presencia de alguien con mayor conocimiento espiritual para que lo investigara personalmente, pues la situación estaba más allá de su comprensión y manejo. La misiva se la entregó a un viajero que de vez en cuando subía a la montaña a traer provisiones. Mientras esperaban una respuesta, algo ocurrió. Una tormenta se desató sobre la tierra, vientos furiosos rugieron por los valles, y las lluvias transformaron los caminos en ríos de lodo. La capilla, erguida sobre sus cimientos de piedra, resistió, pero el estruendo exterior era ensordecedor. La noche más oscura de la tormenta, algunas monjas se reunieron en la sala común, buscando consuelo en la presencia de las demás ante la furia de la naturaleza. Mary, como era de esperar, estaba en la capilla. La Madre Superiora fue a buscarla, pensando que la joven monja estaría asustada o en peligro, pero al llegar a la capilla, presenció algo que nunca olvidaría. Mary se quedó de pie frente a la pared, tranquila, el viento chocando contra las ventanas, la lluvia golpeando el techo. Sus labios se movían, pero no en oración. Hablaba, gesticulando levemente, como si sostuviera una conversación animada con alguien invisible. Y lo peor, parecía ajena a la tormenta que se desataba en el exterior. La superiora la llamó varias veces antes de que reaccionara.
Cuando Mary finalmente se giró, su rostro estaba tranquilo, casi resplandeciente. Dijo que las voces eran más fuertes en la tormenta, que los elementos de la naturaleza de alguna manera agudizaban su oído. Dijo que estaba descubriendo cosas increíbles sobre aquel lugar, como si se tratara de capas de historia apiladas como rocas en una montaña. Eso fue suficiente para la Madre Superiora. Le obligó a volver a la sala común con ella, al menos hasta que pasara la tormenta. Por primera vez, Mary se negó a obedecer. Dijo que tenía que quedarse, que las voces tenían algo que revelar esa noche. Pero la Madre Superiora se impuso y Mary cedió, aunque a regañadientes. En la sala común, envueltas en mantas y al calor de una pequeña chimenea, las monjas pasaron el resto de la noche en vela. Mary se quedó callada en una esquina, su mirada perdida, deseando volver a la capilla. Las otras murmuraban entre ellas, preguntándose qué estaba pasando. Algunas defendían a Mary y decían que quizás tenía un don. Otras temían que la joven monja fuera mejor enviada a otro convento donde pudiera recibir la ayuda adecuada. La Madre Superiora escuchaba sin interrumpir. Su mente estaba girando. Una parte de ella deseaba creer en una explicación racional, que Mary tuviera algún tipo de trastorno que le provocara alucinaciones auditivas. Pero otra parte, la que había visto los fenómenos con sus propios ojos, no podía descartar que algo real estuviera sucediendo en esa capilla aislada en los montes Apalaches. La tormenta había amainado justo antes del amanecer. Mary fue la primera en moverse. En silencio, se dirigió a la capilla. La Madre Superiora la siguió, pero se quedó atrás. Se agachó ante la pared, puso las dos manos sobre la piedra y cerró los ojos. El silencio invadió la habitación, muy diferente al caos de la noche anterior. Y en el silencio, incluso la Madre Superiora pensó oír algo, un susurro tan tenue que solo podía ser el viento, pero que tenía un ritmo extraño, como palabras susurradas en la distancia. Los días que vinieron trajeron un cambio sutil, pero perceptible, en la comunidad. Las monjas comenzaron a evitar permanecer solas en la capilla durante mucho tiempo. Algunas dijeron a la Madre Superiora que se sentían observadas cuando se hallaban allí, como si ojos invisibles las vigilaran. Otras hablaron de sueños raros, gente vestida de otra época paseando por esos mismos pasillos en tiempos muy remotos. Mary, en tanto, se mostraba cada vez más ensimismada, menos involucrada en la vida comunitaria. La respuesta del obispo llegó semanas más tarde. La misiva era sencilla. Un sacerdote con experiencia en discernimiento espiritual sería enviado para investigar el caso en persona. Se calculaba que llegaría en un mes, cuando los caminos mejoraran después de las lluvias. Ahora la Madre Superiora debía de llevar todo apuntado y no dejar que Mary hiciera nada que la pusiera en peligro a ella o a las demás. Pero un mes era una eternidad en esa capilla, donde el tiempo parecía jugar a su antojo. Había días en que las horas se arrastraban y otros en que los días se esfumaban en un abrir y cerrar de ojos. Mary seguía hablando en voz baja con las paredes, con las voces. Las presencias invisibles que moraban en las piedras ancestrales parecían dirigirlo todo hacia alguna clase de revelación aún por venir. Las semanas antes de que llegara el sacerdote fueron una tensión silenciosa que se extendía por toda la capilla. Mary Whitlock se había vuelto una figura extraña en el pueblo, a la vez ausente e imposible de pasar por alto. Sus compañeras la miraban con curiosidad y temor, sin saber nunca qué esperar de ella. La vida monástica continuó, pero había algo diferente en el aire, como si todos estuvieran esperando algo inevitable.
Ahora la Madre Superiora acompañaba a Mary en sus noches de vela. Anhelaba entender lo que ocurría en aquellos instantes solitarios junto a las paredes de piedra. Debía ver y escuchar por sí mismo lo que Mary decía que había visto y escuchado. Siempre se quedaba a unos metros, sentada en uno de los bancos traseros de la capilla, contemplando en silencio cómo la joven monja realizaba sus enigmáticas conversaciones. Lo que la Madre Superiora descubrió en aquellas noches fue tanto fascinante como perturbador. Mary no solo hablaba con las paredes, interactuaba con ellas como si alguien le respondiera. Hacía pausas donde correspondía, como quien escucha antes de hablar. A veces sonreía, a veces fruncía el ceño, como si estuviera calculando algo. A veces ladeaba la cabeza como quien escucha algo lejano o susurrado. Todo le resultaba tan real. Una noche, la Madre Superiora se acercó. Se acercó y caminó lentamente hasta estar al lado de Mary, quien no se dio cuenta de él al principio. La monja estaba absorta, una mano apoyada en la piedra, los ojos cerrados, la respiración tranquila. La superiora puso su mano en la pared, al lado de la de Mary, y cerró sus ojos. Intentó despejar su mente. Intentó sintonizarse con lo que pudiera estar presente más allá de la percepción normal. No pasó nada. El silencio de la noche de montaña se extendió. No se escuchó nada más que el ulular de un búho a la distancia. Pero entonces, cuando estaba a punto de rendirse, la Madre Superiora sintió algo. No era un ruido, no era una vibración, era una presencia. La sensación de que algo más allá de aquella pared de piedra estaba presente. Algo ancestral, algo paciente, algo que simplemente era y observaba. El corazón de la Madre Superiora se aceleró. Abrió los ojos de golpe, su respiración entrecortada, y retiró la mano de la pared como si hubiera tocado algo demasiado caliente. Mary abrió los ojos y la miró. Había entendimiento en esa mirada, un reconocimiento silencioso. La Madre Superiora se dio cuenta de que Mary no estaba loca, de que no se imaginaba nada. Había algo en esa capilla, algo que no podía explicar. Ya no se trataba de si las voces estaban ahí, sino de qué eran y qué querían. Los días que siguieron fueron difíciles para la Madre Superiora. No podía contárselo a las otras monjas sin provocar el caos, pero tampoco podía hacer caso omiso de lo que había sentido. Decidió esperar al sacerdote. Tal vez alguien con más sabiduría podría arrojar luz sobre aquel enigma. Mientras tanto, Mary seguía sus visitas nocturnas, cada vez más confiada, cada vez más absorta en aquel reino invisible al que solo ella podía acceder por completo. Fue en este tiempo que Mary comenzó a verbalizar la razón de las voces. Una mañana, en el desayuno, comentó que las voces decían que algo debía ser encontrado. No dijo qué, solo que algo estaba enterrado en los cimientos de la capilla y necesitaba ser desenterrado. Las otras monjas se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a preguntarle. La Madre Superiora, sin embargo, estaba intrigada. Después de la cena, la llevó a su pequeña oficina. Quiso saber qué pretendían revelar las voces, qué secreto supuestamente latía bajo los cimientos. Mary dijo que todavía no estaba segura, que la información llegaba en pedazos, como piezas de un rompecabezas que estaba juntando. Pero habló de cosas enterradas, de recuerdos guardados en la tierra bajo la capilla, de una historia por contar. La Madre Superiora midió sus palabras. Quería saber si sería prudente, o incluso si estaría permitido realizar algún tipo de excavación en los cimientos de la capilla. Mary sacudió la cabeza. No era exactamente una excavación.
Las voces no exigían que destruyera nada. Solo deseaban que alguien reconociera su presencia, que alguien escuchara sus relatos y los preservara de alguna manera. Era más una observación que un hallazgo. Esta respuesta tranquilizó un poco a la Madre Superiora, pero también abrió la puerta a nuevas interrogantes. Si las voces solo deseaban ser escuchadas, ¿por qué escogieron a María? ¿Por qué a esa joven monja en particular? Mary no estaba segura, pero dijo que tal vez tenía que ver con estar abierto, dispuesto a escuchar sin juzgar. Dijo que muchas personas se cierran ante todo lo que no comprenden de inmediato, mientras que ella siempre se permitió cuestionar, imaginar y aceptar los enigmas. El invierno se hizo presente cuando el sacerdote llegó. Era un hombre rudo, pero de mirada amable, que portaba una pequeña maleta con libros e instrumentos que la Madre Superiora no identificó. Se identificó solo como Padre Thomas, de la diócesis, enviado por el obispo para inspeccionar. Su llegada transformó la atmósfera de la capilla en un instante. Las monjas lo acogieron con respeto y expectación, con la esperanza de que trajera claridad o al menos orientación. El padre Tomás se quedó los primeros días solo mirando. Fue a misa, comió, paseó por los corredores y los jardines de la capilla. Habló un momento con cada monja, preguntando cosas sencillas sobre su día a día. Cuando finalmente llamó a Mary a un lado, todos en la capilla contenían la respiración, a la espera del veredicto de ese encuentro. El padre Thomas y Mary hablaron durante horas. Se hizo en la capilla misma, ambos sentados ante la pared donde Mary pasaba sus noches. La Madre Superiora observó desde la distancia, sin poder oír lo que decían, pero viendo su lenguaje corporal. El cura escuchaba, tomando notas de vez en cuando en un cuadernito. Mary gesticulaba, señalando la pared, explicándose con entusiasmo. En un momento, el padre Thomas colocó su propia mano sobre la piedra, cerró los ojos y permaneció así durante unos minutos. Al final, el padre Thomas se levantó, su rostro inescrutable. No era preocupación, no era aprobación. Era más confusión, como si acabara de ver algo que no esperaba. Despidió a Mary con un movimiento de cabeza respetuoso y fue a ver a la Madre Superiora. Aquella charla cambiaría el rumbo de todo. El padre Thomas comenzó diciendo que había descubierto algo real en Mary, algo que no podía descartarse como fantasía o locura. Él mismo había notado algo al rozar la pared, algo tenue, pero inconfundible. Pero recalcó que no toda presencia es beneficiosa y que había que discernir qué era exactamente lo que habitaba aquella capilla. Sugirió realizar algunas observaciones más en las semanas venideras antes de hacer una recomendación final al obispo. La superiora asintió, aliviada de tener finalmente a alguien con quien compartir aquella carga, pero también preocupada. Si hasta un cura viejo y curtido en la batalla reconocía que había algo allí, entonces esto era mucho más grave de lo que había pensado en un principio. La capilla en las montañas Apalaches, un lugar de serenidad y oración, había sido testigo de algo fuera de lo común, algo que desafiaba cualquier guía o protocolo. El padre Tomás instituyó una forma de vigilancia sistemática que alteró el ritmo de la capilla. Cada noche se ubicaba en una esquina, desde donde podía observar todo sin molestar a Mary. Portaba una vela y su cuaderno, anotando todo con precisión casi obsesiva. La superiora lo acompañaba a veces. Ambos guardaban silencio mientras Mary hablaba con las piedras. En estas noches de oración, el sacerdote empezó a observar cosas que antes no había notado.
Se dio cuenta de que Mary siempre se dirigía a las mismas 3 secciones de la pared lateral. Nunca cambiaba. Observó que los más fuertes siempre sucedían en noches de luna nueva, cuando la oscuridad era mayor, el silencio más profundo. También notó que la temperatura en la capilla parecía descender unos grados cuando Mary estaba en sus conversaciones invisibles. Pero lo que más sorprendía al padre Thomas era que él mismo comenzaba a escuchar lo que Mary escuchaba tan nítidamente. No eran voces, no eran palabras, eran ecos de emociones, de presencias que parecían surgir de la mente sin causa alguna, ecos de tiempos antiguos, de historias olvidadas, de presencias que habitaban una realidad más allá de la realidad cotidiana. Le molestaba, pero no podía ignorarlo. Por el día, el padre Thomas hablaba con Mary durante horas sobre lo que había pasado. Le preguntaba por las voces, por lo que decían, por cómo lo decían. Mary le dijo que no era una audición normal, sino una forma de conocimiento que se le revelaba. Las voces no hablaban, no en un idioma que ella entendiera. Se hablaban con imágenes, con sentimientos, con comprensiones repentinas que se formaban en su mente. El padre Thomas se interesó cuando Mary relató lo que las voces revelaban acerca de la tierra en la que se había edificado la capilla. Según ella, el lugar ya era sagrado mucho antes de la llegada de los europeos. Pueblos antiguos hacían rituales ahí. Pensaban que la montaña era un punto para comunicarse con el más allá. Las piedras negras de algunas partes del muro fueron escogidas porque ya contenían historias de rituales y reverencias milenarias. Estas revelaciones perturbaron al padre Thomas. Como sacerdote católico, me costaba creer que los lugares pudieran guardar recuerdos de prácticas espirituales no cristianas, pero su experiencia en la capilla lo forzaba a contemplar posibilidades que normalmente rechazaría de plano. Había algo en aquellas piedras, algo más allá de las etiquetas religiosas o las teologías habituales. Era solo una presencia, vieja y constante. Una tarde fría, el padre Thomas decidió hacer un experimento. Le pidió a Mary que lo guiara en una forma de meditación junto al muro, intentando abrir su propia conciencia a lo que ella experimentaba con tanta facilidad. Mary asintió, aunque advirtió que no sabía si podría hacer que alguien escuchara lo que escuchaba. Se colocaron uno al lado del otro, frente a la parte central del muro, sus manos apoyadas en la fría piedra. Lo que ocurrió en las horas siguientes jamás lo informaría el padre Thomas en sus informes a la diócesis. Mientras apoyaba las manos en la pared y trataba de despejar su mente, algo increíble estaba sucediendo. Imágenes se abrieron en su mente, no como recuerdos, sino como ventanas a eras lejanas. Vio siluetas humanas ataviadas de manera extraña, danzando en círculos bajo las estrellas. Sintió el respeto de esas gentes por el lugar, su conexión con la tierra, con las montañas. Cuando abrió los ojos, el padre Thomas estaba aturdido. Sus manos temblaban mientras se apartaba del muro. Mary lo miró en silencio, entendiendo lo que había soportado. El sacerdote tuvo que sentarse unos instantes, respirando hondo, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Ya no tenía dudas de que el fenómeno era real. Pero ahora la pregunta era otra. ¿Cómo manejar esto? Los días que siguieron, el padre Thomas se volvió más pensativo, más reservado. Se encerraba horas en su habitación, supuestamente rezando y meditando en su historia. La Madre Superiora lo abordó en varias ocasiones, pero él siempre esquivaba la conversación, alegando que necesitaba más tiempo para madurar sus conclusiones. Las otras monjas notaron el cambio en su comportamiento y se preguntaron qué podría ser. Mary, en tanto,
parecía haber hallado una forma de afirmación en la aventura que vivieron juntos el padre Thomas. Ya no estaba sola en lo que escuchaba. Ahora había alguien más que podía ver, al menos en parte, lo que ella vivía cada noche. Esto causó un pequeño cambio en ella. Se hizo más abierta con las demás hermanas y trataba de explicarles lo que experimentaba de una forma en que lo entendieran, sin temor. En una cena, Mary les contó a todos algo que las voces le habían revelado recientemente. Dijo que la capilla no se construyó allí por casualidad. Los hombres que la escogieron para edificar la estructura fueron atraídos por algo que no comprendían. Algo que los atraía a esa colina en particular. Algo que los hacía sentirse más cerca de lo divino. Las voces decían que esa característica siempre había estado presente, mucho antes de que existiera ninguna capilla cristiana. Las monjas escucharon en silencio, algunas de ellas visiblemente turbadas por las palabras. La hermana Catherine, siempre la más práctica, preguntó si Mary pensaba que las voces eran fantasmas. Mary dudó antes de responder. Dijo que no sabía si eran fantasmas en el sentido usual. Eran como huellas impresas en la misma materia del lugar, recuerdos grabados en las piedras y en la tierra por siglos de reverencia y cuidado. El padre Thomas, que había estado escuchando la conversación, finalmente rompió su silencio. Dijo que había estado pensando en cuestiones teológicas difíciles sobre lo que estaban pasando. Aclaró que la Iglesia siempre había reconocido que en ciertos lugares habita una presencia que favorece el encuentro con lo divino. Los lugares de peregrinación, las catedrales centenarias, las grutas donde rezaron los santos, todo lo revelaba. Lo que la hacía peculiar era el carácter no cristiano de los recuerdos que parecían guardar sus piedras. Esta afirmación provocó una acalorada discusión entre el sacerdote y algunas de las monjas mayores. Se preguntaron si aún sería adecuado utilizar ese lugar para sus prácticas religiosas, si de alguna manera estaba contaminado por las energías de otras religiones. El padre Tomás defendió que todo era de Dios, aunque lo adoraran pueblos distintos. Las piedras no eran buenas ni malas. Eran piedras que habían presenciado la búsqueda de lo sagrado por parte de la humanidad a lo largo de la historia. Mary escuchó todo esto en silencio. A las voces no les interesaban tales cosas teológicas. Simplemente eran, compartiendo sus narraciones con cualquiera que quisiera escucharlas. No exigían culto, no rechazaban ninguna espiritualidad. Eran observadores pacientes del tiempo, guardianes de recuerdos que de otro modo se perderían en el olvido. Y Mary se sentía su única misión era ser el conducto por el cual esos recuerdos finalmente pudieran ser reconocidos y respetados. El invierno se había apoderado de las montañas. La nieve lo cubría todo de blanco. La capilla se quedó más solitaria que nunca. Los caminos intransitables durante semanas. El padre Thomas, que pensaba marcharse tras algunas semanas de observación, tuvo que permanecer hasta que mejorase el tiempo. Esta prolongación obligada de su estancia le permitió conocer mejor el fenómeno que allí se desarrollaba. En las noches de invierno, con el viento ululando afuera y la nieve acumulándose en las ventanas, la capilla parecía aún más intensa. Las monjas se retiraban temprano y se mantenían abrigadas en sus celdas, pero Mary seguía con sus vigilias. El frío no la afectaba como a otras. Se quedaba horas en la capilla, con solo un chal sobre los hombros, perdida en sus diálogos silenciosos. El padre Thomas empezó a darse cuenta de algo. Las voces que oía Mary parecían más activas en invierno. Ella decía que las historias se hacían más ricas, más elaboradas, como si el frío y la soledad abrieran una vía de comunicación.
El párroco se preguntó si se trataba del silencio del invierno, la falta de ruidos que pudieran distraer la fina percepción de Mary. Una de esas noches gélidas, el padre Thomas habló con la Madre Superiora. Ambos estaban sentados junto a la chimenea en la sala común, sintiendo el calor del fuego mientras pensaban en todo lo que habían visto. La Madre Superiora admitió que sus convicciones sobre la realidad habían sido sacudidas. Siempre había pensado que el mundo espiritual y el material estaban separados, pero Mary y las voces de la capilla estaban demostrando que quizás no lo estuvieran tanto como pensaba. El padre Thomas asintió. Su propia formación teológica no lo había preparado para enfrentarse a tales manifestaciones. Había leído sobre santos que tenían visiones, santos que escuchaban voces, pero esto era otra cosa. Mary no estaba recibiendo mensajes de ángeles o santos. Estaba entrando en contacto con algo más profundo, más antiguo, algo que estaba en la base misma de la realidad física. Era como si hubiera aprendido a leer la historia en la propia sustancia de las cosas. La conversación se vio interrumpida por la aparición repentina de Mary, que descendió corriendo de la capilla con el rostro alarmado. Dijo que las voces le habían revelado algo que el padre Thomas necesitaba conocer. Él y la Madre Superiora se miraron con preocupación, pero le hicieron un gesto a Mary para que continuara. La monja joven respiró hondo antes de hablar, pesando sus palabras. Las voces, según Mary, habían revelado que su estancia en la capilla no era para siempre. Explicó que había ciclos, momentos en que podía comunicarse y otros en que las memorias volvían a adormecerse. Aquel invierno era el punto álgido de uno de estos ciclos, el momento en que el velo entre pasado y presente se adelgazaba, pero cuando llegara la primavera, las voces se apagarían de nuevo, tal vez durante décadas, siglos. El padre Thomas asintió, su rostro cada vez más serio. Le preguntó a Mary si las voces le habían dicho por qué aparecían en ese invierno en particular. Mary dijo que parecía una combinación de cosas, solo su disposición a escucharlas siendo una parte. Las voces decían que algo en aquel momento, algo en la gente que estaba en la capilla en aquel momento, lo abría a la comunicación. Esta información añadió presión a todos. Si las voces iban a callarse con la primavera, el tiempo se agotaba. El padre Thomas se sintió en el deber de registrarlo todo con el mayor detalle posible antes de que fuera demasiado tarde. La Madre Superiora asintió, aunque no sabía cómo explicar esto a la diócesis sin que sonara una locura. Los días que siguieron, el padre Thomas redobló sus esfuerzos de documentación. Empezó a tener sesiones diarias con Mary, contándole todo lo que las voces revelaban. Él anotaba cada detalle, dibujaba símbolos que Mary veía en sus visiones, tomaba notas de rituales antiguos, preservaba nombres de lugares y conceptos perdidos en lenguas muertas. El trabajo era pesado, pero los dos se daban cuenta de lo importante que era. En una de estas sesiones, Mary confesó algo que detuvo al padre Thomas en seco. Las voces habían dicho que no estaban solos en las montañas. Dijeron que esa parte de los Apalaches estaba recorrida por corrientes invisibles de energía, que era un lugar donde el velo entre las dimensiones era más tenue por naturaleza. La capilla había sido erigida en uno de ellos, pero había otros esparcidos por las montañas, cada uno con sus propias historias y recuerdos. El padre Thomas preguntó si Mary sabía dónde estaban estos otros lugares. Ella negó con la cabeza. Las voces no revelaban esta información tan abiertamente. Todo llegaba en pedazos, imágenes, nunca un mapa, nunca instrucciones.
pero sentía que cualquiera con sensibilidad podría descubrirlos, si supiera dónde mirar, si escuchara las señales silenciosas de la tierra. Esta charla hizo que el padre Thomas se cuestionara qué era lo sagrado. Siempre había pensado que lo sagrado se revelaba a través de la Iglesia y sus sacramentos, pero ahora estaba descubriendo que había formas de lo sagrado que existían fuera de cualquier marco religioso institucionalizado. La tierra misma parecía recordar, consciente de alguna manera, conocedora de la historia de las eras. La Madre Superiora, al escuchar estas conversaciones, también tenía sus propias preocupaciones. Temía que si estas ideas se propagaban, pudieran ser malinterpretadas o tergiversadas. La gente podría venir a buscar estos lugares en las montañas con malas intenciones, o peor, la capilla podría convertirse en una atracción morbosa. El padre Tomás asintió a estas preocupaciones, pero dijo que ocultar la verdad también tenía sus propios riesgos. Mary, que había estado escuchando la conversación, comentó que tal vez las voces no querían hacerse públicas o reconocidas. Solo deseaban ser escuchadas por alguien que las entendiera y respetara. No exigían reverencia ni temor, solo un reconocimiento silencioso de su persistencia a través de los siglos. El padre Tomás halló sabia esta explicación, apreciando que había una humildad en las voces mismas que chocaba con los relatos de otras manifestaciones espirituales que conocía. El invierno estaba en su apogeo, y las voces parecían volverse aún más activas. Ahora Mary lo veía también de día, no solo en las noches de vela. Percibía destellos de imágenes mientras recorría los pasillos, escuchaba retazos de cantos ancestrales mientras cocinaba y sentía presencias invisibles siguiéndola en sus labores cotidianas. No la asustaba, solo una extensión natural de su relación con aquel lugar y lo que contenía. Las otras monjas reaccionaron de diversas maneras a estos cambios. Algunas se alejaron más todavía de Mary, visiblemente molestas con todo el asunto. Otras se mostraron curiosas, preguntando con cautela qué estaba sintiendo. La hermana Agnes, en particular, se obsesionó con el fenómeno, yendo a rezar ella misma a la capilla y tratando de captar algo de lo que Mary veía tan claramente. El padre Thomas lo observaba todo con ojo de investigador, pero también con creciente temor personal. Sabía que tarde o temprano tendría que regresar a la diócesis y mostrar sus descubrimientos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo nombrar experiencias que desafiaban las categorías teológicas? Y sobre todo, ¿qué aconsejaría para el futuro de Mary y la capilla? Estas preguntas resonaban en su mente con más frecuencia a medida que el invierno avanzaba, implacable y revelador. El corazón del invierno trajo una quietud que parecía detener el tiempo. La nieve se amontonaba alrededor de la capilla, aislándola del mundo. En este ambiente de encierro reforzado, algo sorprendente comenzó a suceder. Otras monjas comenzaron a describir también voces que escuchaban. La primera fue la hermana Agnes, que había estado curiosa por el fenómeno. Una mañana fría, buscó a la Madre Superiora en privado para revelarle que, durante la oración de la mañana, había experimentado algo. Lo sintió cálido a pesar del frío de la capilla, como si la envolviera en un silencio comprensivo. No eran voces, como las de Mary, sino impresiones, pensamientos que se abrían paso en su mente sin causa aparente. La Madre Superiora escuchó con renovado interés. Quiso detalles, queriendo saber si la hermana Agnes solo lo estaba insinuando por todo lo que había visto con Mary, o si realmente estaba experimentando algo por sí misma. Lo que describió Agnes fue convincente en su detalle. Dijo que se sentía triste,
pero no su propia tristeza, sino como si el lugar mismo estuviera lamentando algo. El padre Thomas se interesó al enterarse de esto. Había pensado que tal vez el don de Mary no fuera tan raro como parecía, que otras personas también podrían volverse sensibles si permanecían lo suficiente en aquel lugar. La experiencia de la hermana Inés parecía corroborarlo. Pidió permiso para grabarla en sus próximas oraciones y ver si volvía a suceder. En los días que siguieron, 2 monjas más acudieron en secreto para informar sobre sucesos similares. La hermana Catherine dijo que había soñado con sombras extrañas que danzaban alrededor de la capilla, haciendo gestos rituales. La hermana Beatriz, la más dudosa de todas, reconoció haber escuchado un canto lejano mientras caminaba por el pasillo de noche, a pesar de saber que todas las demás hermanas estaban dormidas. Mary acogió la noticia con una mezcla de afirmación y temor. Por un lado, se sintió aliviada de no estar loca nunca más. Por el otro, se preocupó por lo que esto implicaba. Le contó al padre Thomas que las voces habían dicho algo sobre amplificación, como si la presencia constante de personas de mente abierta en aquel lugar estuviera fortaleciendo el vínculo entre los mundos. El padre Tomás inició sesiones grupales reuniendo a Mary y a las otras hermanas que compartían sus visiones para discutirlas y compararlas. Encontró patrones en estas conversaciones. Todas lo contaban de manera diferente, pero había puntos en común, una sensación de antigüedad, como si estuvieran recordando vidas pasadas, sentimientos que definitivamente no provenían de sus propias historias de vida. Un día, en una de estas sesiones, Mary dijo que tal vez deberían probar algo juntas. Sugirió que se encontraran en la capilla por la noche, todas de espaldas a la pared, intentando abrirse al lugar. El padre Thomas vaciló, temiendo repercusiones, pero la curiosidad científica y espiritual ganó. La Madre Superiora asintió con cautela, con la condición de que ella y el padre Thomas supervisaran todo de cerca. La experiencia se planeó para la noche siguiente de luna nueva, cuando Mary dijo que la conexión con las voces generalmente era más fuerte. Las 5 monjas que habían informado de visiones se reunieron en la capilla tras las oraciones finales. El padre Tomás y la Madre Superiora se quedaron cerca, mirando, pero sin intervenir. El aire era más frío de lo normal, el aliento de todos condensándose en bajaradas en el aire helado. Mary les dijo a las demás que simplemente pusieran sus manos en las piedras y despejaran sus mentes de expectativas. No debían de obligar a nada, solamente dejar que lo que tuviera que manifestarse se manifestara. Durante minutos, nada. Solo el silencio nocturno de las montañas. Pero entonces, poco a poco, algo comenzó a cambiar en la atmósfera de la capilla. La temperatura pareció descender aún más, aunque no había aire en movimiento. Una de las monjas, la hermana Beatriz, dejó escapar un leve jadeo. Cuando el padre Thomas le preguntó qué había pasado, dijo que sintió una vibración debajo de sus manos como si la piedra estuviera viva. Otra monja corroboró sentir lo mismo, una pulsación lenta y rítmica que no se correspondía con ningún proceso corporal conocido. Mary, en medio del círculo, parecía absorta en las voces. Sus labios se movían respondiendo a algo que solo ella podía oír del todo. Pero ahora las otras monjas también estaban escuchando pedazos. La hermana Agnes relató después haber visualizado gente totalmente distinta vestida llevando flores y hierbas a esa misma colina donde ahora se encontraba la capilla. La experiencia se prolongó durante casi 1 hora, y el padre Thomas se quedó maravillado al ver cómo las 5 monjas permanecían en silencio, absortas en algo que solo podían sentir. Cuando finalmente se apartaron de la pared,
todas parecían diferentes, sus ojos ahora cargados de una profundidad que antes no existía. Los días que siguieron, la plática en la capilla fue sobre lo que habíamos vivido. Cada monja relataba lo que había visto, y entre todas iban componiendo la imagen de lo que recordaban las piedras. Le contaron ritos bajo las estrellas, conexiones con los ciclos de la naturaleza, respeto a la tierra más allá de toda religión, pero que parecía contener la esencia de toda búsqueda espiritual. El padre Thomas estaba conmovido por tales relatos. Reconoció en ellas ecos de algo universal, una sed humana de lo sagrado que se expresaba de formas diversas a través de culturas y tiempos, pero que en el fondo era la misma. Las voces que escuchaban Mary y las demás no iban en contra de su fe cristiana, se dio cuenta. Más bien les revelaban la riqueza de maneras en que lo divino se manifestaba en la realidad humana. La Madre Superiora, sin embargo, dudaba. Temía que esta mayor apertura de voces alejara a las monjas de sus prácticas religiosas. Pero para su sorpresa, vio lo contrario. Las monjas que habían escuchado voces rezaban con más fervor que nunca, como si su sentido de lo sagrado se hubiera ampliado en lugar de disminuir. Mary lo explicó de una manera que la Madre Superiora entendió. Dijo que las voces no rivalizaban con Dios, no intentaban sustituir ninguna fe, eran solo testigos de la eterna búsqueda humana de Dios. Escuchar sus relatos era como hojear libros sagrados de tiempos remotos, algo que podía fortalecer en lugar de debilitar la propia fe. La Madre Superiora consideró estas palabras, comenzando a ver las cosas desde otra perspectiva. El invierno comenzaba a ceder. Los días se alargaban lentamente, pero la primavera aún estaba lejos. Pero Mary observó que las voces habían comenzado a transformarse en su diálogo. Ya no eran tan expansivas, ya no compartían historias con tanta frecuencia, con tanto detalle. Era como si se estuvieran preparando lentamente para volver al silencio. Esta comprensión dio nueva urgencia al trabajo documental del padre Thomas. Redobló sus esfuerzos con Mary, quedándose hasta tarde para intentar grabar todo lo que quedara antes de que la ventana se cerrara por completo. El resultado fue una gran cantidad de apuntes, dibujos y reflexiones que no solo registraban el contenido de los mensajes de las voces, sino también la transformación espiritual que habían operado en quienes las escucharon. El cambio de invierno a primavera en los Apalaches nunca es repentino. Es un proceso lento, casi imperceptible al inicio, en el que la nieve se va derritiendo lentamente durante el día para volver a congelarse por la noche. Fue en este momento entre mundos que los eventos en la capilla dieron un giro inesperado, desenterrando más piezas del enigma que había envuelto a todos. Mary se despertó una de esas mañanas de entretiempo con una extraña sensación de urgencia. Las voces habían hablado la noche anterior, no en historias o imágenes como solían hacerlo, sino en una especie de llamada. Ella supo, sin saber cómo lo sabía, que las voces querían mostrarle algo, algo que necesitaba hacer con sus manos, no solo observar. En el desayuno, Mary compartió esta impresión con el padre Thomas y la Madre Superiora. Dijo que tenía que inspeccionar unas partes de la capilla en las que nunca nadie se fijaba. No era necesario excavar ni destruir nada, solo observar con nuevos ojos lo que siempre había estado presente pero que nunca había notado. El padre Thomas, siempre prudente pero siempre curioso, aceptó acompañarla en la búsqueda. Iniciaron por la parte más antigua de la capilla, la de los cimientos originales, anterior a las ampliaciones. Mary recorrió el muro lentamente, sus manos acariciando las piedras con su habitual ternura. Se detenía,
Cerraba los ojos como si estuviera escuchando o sintiendo algo que la dirigía. El padre Thomas observaba, tomando notas mentales de cada movimiento, cada silencio. Fue en un tramo especialmente oscuro, donde la luz de las ventanas apenas alcanzaba, donde Mary se detuvo por completo. Puso ambas manos sobre una roca en particular, más grande que el resto y de color diferente. Se quedó quieto durante minutos, su respiración tranquila, su rostro concentrado. Cuando abrió los ojos, había una familiaridad en ellos que el padre Thomas reconoció al instante. Mary dijo que esta piedra era diferente a todas las demás de la capilla. No sabía cómo lo sabía, pero algo en ella que las voces querían revelar. El padre Thomas se acercó, inspeccionando la piedra. A simple vista, nada de especial, solo una más de las miles que formaban las paredes. Pero cuando puso su propia mano sobre ella, algo hizo que su corazón se acelerara. Había grabados en la piedra, tan desgastados por el tiempo que eran casi imperceptibles al tacto casual, pero una vez que uno sabía que estaban allí, podían sentirse con cuidado. No eran formaciones naturales. Había un patrón, algo hecho por manos mucho más antiguas. El padre Tomás mandó traer más velas. Quería examinarla con más luz. Con mejor luz, los grabados se hicieron más evidentes, pero seguían siendo muy tenues. Parecían símbolos, pero ninguno que el padre Thomas reconociera de sus estudios sobre escritura antigua. Mary rozó los símbolos, siguiendo sus contornos con los dedos. Dijo que las voces estaban más activas ahora, casi excitadas, como si este hallazgo fuera importante de una manera que ella aún no entendía. La Madre Superiora fue llamada a presenciar el hallazgo. También analizó los símbolos, su rostro oscilando entre la fascinación y la inquietud. Quería saber si esos grabados podrían haber sido realizados por los constructores de la capilla, tal vez una especie de consagración o marca de dedicación. Pero el padre Thomas negó con la cabeza. El desgaste parecía mucho más antiguo que la capilla misma. Esa piedra, con sus enigmáticos símbolos, había sido integrada en la estructura desde otro lugar, quizás ya con esos grabados desde hace siglos. En las horas que siguieron, se buscó por toda la capilla. Otras monjas se unieron a la búsqueda, todas peinando las paredes en busca de piedras parecidas. Para sorpresa de todos, descubrieron 3 piedras más similares, todas encajadas en lugares particulares que parecían formar algún tipo de patrón geométrico cuando se mapeaban en el espacio de la capilla. Mary se pasó el resto del día yendo de una a otra de las 4 piedras señaladas, tocándolas por orden, escuchando lo que las voces decían de ellas. Aquella noche, en la cena, contó lo que había aprendido. Según la voz popular, dichas piedras habían pertenecido a una construcción mucho más antigua que había ocupado ese mismo lugar siglos atrás. No era un edificio en el sentido usual, sino más bien un círculo de piedra, un lugar de reunión y ceremonia para la gente de las montañas de hace mucho tiempo. El padre Thomas estaba intrigado. Conocía historias de antiguos monumentos de piedra en diferentes lugares del mundo donde la gente se reunía para celebrar solsticios, hacer rituales y conectarse con fuerzas que consideraban sagradas. La posibilidad de que una de estas estructuras hubiera estado allí y que sus partes se reutilizaran más tarde en la capilla cristiana le pareció una simetría poética que le conmovió. Pero había más. Mary dijo que las voces decían que la elección de esas piedras por los constructores de la capilla no había sido casual, aunque ellos mismos no supieran por qué les atraían. Las rocas tenían una presencia, una resonancia espiritual,
que las convertía en algo adecuado para un lugar sagrado. Era como si el lugar mismo tuviera voluntad propia, conduciendo sutilmente a quienes edificaban en su memoria sin siquiera percatarse de ello. Esta idea de continuidad en el tiempo, de manifestaciones de lo sagrado que se superponen y se respetan, incluso a través de culturas totalmente distintas, impresionó a todos en la capilla. La hermana Agnes dijo que hacía que el mundo pareciera menos roto, más unido. Si el mismo lugar era sagrado para culturas tan distintas separadas por siglos, tal vez había algo en ciertos lugares que trascendía las culturas particulares. El padre Thomas se quedó días reflexionando en las consecuencias teológicas de estos hallazgos. Anotó reflexiones en su diario, cuestionándose qué significaba lo sagrado, cómo Dios se revelaba a través de la historia, la cultura, si había lugares en el mundo que estuvieran naturalmente más abiertos a lo divino. No llegó a ninguna conclusión, pero sintió que su comprensión se estaba abriendo de formas que nunca hubiera imaginado. Mientras tanto, Mary seguía sus vigilias junto a las piedras señaladas. Se dio cuenta de que al tocarlas en un orden determinado, las voces se hacían más nítidas, como si estuviera activando algún tipo de circuito ancestral. Las otras monjas, que se habían vuelto sensibles a las voces, también lo notaron, diciendo que la serie de toques parecía establecer una resonancia que facilitaba la comunicación. Fue en una de estas sesiones que Mary recibió lo que ella llamó el mensaje más importante de las voces hasta el momento. Revelaron que su presencia en la capilla no era casual ni aleatoria. Según ellas, había períodos extensos, décadas o siglos, en los que se quedaban calladas, pero que, cuando llegaban las circunstancias adecuadas y había gente receptiva, podían volver a contar sus historias. El objetivo de esto, tal como lo vio María, no era ser alabado o adorado. Era tan solo conservar el recuerdo, garantizar que ciertas conciencias sobre la realidad sagrada, sobre la relación entre el hombre y la tierra, no se extinguieran por completo. Cada vez que llegaban a hablar con alguien como Mary, dejaban semillas de conocimiento que podían germinar en futuras comprensiones, aunque tardaran generaciones. El padre Thomas estaba conmovido. Reconoció en ella ecos de su propia misión como religiosa, conservar y transmitir la sabiduría espiritual a través de los tiempos. Las voces no estaban tan lejos de ser como él en ese sentido, se dio cuenta. Ambos eran enlaces con el pasado y el futuro, protectores de un conocimiento que podría perderse sin un esfuerzo consciente por preservarlo. La Madre Superiora, después de oírlo todo, pareció reconciliarse con la rareza del asunto. Dijo que Dios obraba quizás por caminos mucho más ricos y ocultos de lo que podía abarcar cualquier teología humana. Si las voces ampliaban la comprensión de la gente sobre lo sagrado, en vez de reducirla, entonces quizá formaban parte del plan de Dios de formas que nadie podía entender del todo. Con la llegada de la primavera, la nieve se derretía más rápido. Las primeras señales de vida vegetal asomaban, y Mary percibió el cambio prometido en las voces. Se estaban distanciando. Sus mensajes eran más cortos y menos frecuentes. Era como ver una marea que se retira lentamente, arrastrando consigo joyas fugaces expuestas en la orilla de la hora. El padre Thomas redobló sus esfuerzos de documentación. El tiempo apremiaba. Se esforzó en anotar no solo lo que decían las voces, sino también los cambios que habían provocado en quienes las escuchaban. Para mí, esta parte humana era tan importante como los hechos históricos o espirituales revelados. La primavera estaba aquí. La naturaleza despertaba alrededor de la capilla. Los árboles reverdecieron.
Las aves regresaron a las montañas y los caminos volvieron a estar despejados. Con estos cambios en el mundo exterior, también llegaron cambios inevitables al mundo interior de la capilla y sus moradores. Mary lo notó más que nadie. Las voces que habían sido tan familiares durante el invierno ahora solo llegaban como susurros esporádicos, retazos de comunicación que exigían una atención extrema para ser percibidos. Era como escuchar una conversación lejana entre el viento. Solo le llegaban palabras sueltas. Ella sabía que esto era de esperar, que las voces habían avisado de este ensordecimiento, pero aún así se sintió perdida. El padre Tomás lo había observado con interés científico, pero también con empatía. Observó en Mary una tristeza discreta que trataba de disimular, una especie de duelo anticipado por la pérdida de algo que se había convertido en el centro de su existencia. Le habló durante horas sobre cómo manejar este cambio que se acercaba, sobre cómo mantener en su interior lo que habían compartido exteriormente. En una de estas charlas, Mary reveló algo que sorprendió al padre Thomas. Dijo que no solo lamentaba la pérdida de las voces, sino que también se sentía aliviado en cierto modo. La noche había sido intensa, pero agotadora. Vivir siempre en dos mundos, el visible y el invisible, el presente y el pasado remoto, tenía un precio. Parte de ella deseaba regresar a una vida más sencilla, más arraigada en el presente. El padre Thomas la entendió. Él mismo lo había experimentado. El impacto de ser testigo de algo tan increíble, la responsabilidad de registrarlo adecuadamente, el desafío de integrarlo con lo que antes conocía del mundo. Había noches en que deseaba no haber entrado nunca en aquella capilla, haber permanecido en su fe más sencilla e indiscutible. Pero también admitió que había cambiado en formas profundas y duraderas, que nunca podría volver a ser quien era antes, incluso si lo deseara. Las otras monjas que habían sido sensibilizadas a las voces también se transformaron. Para algunas el silenciamiento fue casi total y repentino. La hermana Catherine, que había estado soñando todo el invierno, se despertó una mañana y ya no recordaba nada de sus sueños. Su sueño había vuelto a la normalidad sin recuerdos. Para algunas, como la hermana Agnes, quedaron destellos, retazos de sensaciones que aparecían de repente, pero sin la claridad ni la fuerza de antes. La Madre Superiora reunió a toda la comunidad para hablar de lo que había pasado en invierno y cómo debían continuar. Fue una conversación larga y a veces difícil, pero en la que se compartieron abiertamente diferentes puntos de vista. Algunas monjas admitieron que nunca habían creído en las voces y que todo había sido una forma de histeria colectiva o autosugestión. Otras afirmaron rotundamente la realidad de sus experiencias, jurando que habían tocado algo real. Mary escuchó todo en silencio, sin tratar de justificar o defenderse. Se había llegado a un punto de paz interior en el que ya no se necesitaba aprobación externa. Sabía lo que había sentido. Sabía que había sido real para ella en formas que iban más allá de la razón o la evidencia. Que otros lo creyeran o no, no alteraba la realidad de su experiencia. Cuando llegó el momento del padre Thomas, añadió una visión que alivió parte de la tensión en la habitación. La fe siempre exige un salto más allá de la certeza, que el misterio es inherente a toda búsqueda espiritual auténtica, afirmó. Las voces de la capilla, fantasmagóricas o no, habían sido el punto de partida de un crecimiento espiritual en muchas de las asistentes, y este fruto era innegable, cualquiera que fuera la explicación que se diera de su origen.
Los días que siguieron, la vida en la capilla volvió poco a poco a la normalidad. Las oraciones, el trabajo y las clases continuaron, pero había algo diferente en el aire, algo más profundo en la forma en que las hermanas interactuaban entre ellas. Incluso, las que habían dudado de las voces habían sido tocadas por la fuerza de la experiencia del invierno. Mary se adaptó a una nueva rutina. Seguía yendo a la capilla sola. Seguía poniendo las manos en las piedras grabadas, pero ahora con otras esperanzas. Ya no pretendía interactuar, solo estaba presente. Una vigilia silenciosa en respeto a lo que habíamos compartido. Era su forma de agradecer, de reconocer el obsequio. El padre Tomás se dispuso a partir. Los caminos estaban despejados y tenía deberes que lo aguardaban de vuelta en la diócesis. Pero el trabajo de redactar su informe final se cernía sobre él. ¿Cómo podría resumir meses de locura en palabras que no sonaran absurdas para los mandos que no habían visto nada de esto? ¿Cómo podría expresar la magnitud de lo que había sucedido sin reducirlo ni distorsionarlo? Decidió ser prudente. En su informe registraría lo que veía, los cambios en el comportamiento de las monjas, los símbolos encontrados en las piedras antiguas, pero en lo que respecta a las explicaciones, en lo que respecta al significado de todo, dejaría margen para la incertidumbre. Admitiría haber visto algo inusual sin hacer afirmaciones sobre lo que era. Dejaría que el misterio fuera un misterio. En su última semana en la capilla, el padre Thomas habló con cada hermana en privado, tratando de entender cómo el incidente del invierno las había afectado. Encontró una sorprendente variedad de reacciones. Algunas creían haber visto lo divino y esto había reforzado su fe. Otras luchaban con preguntas que nunca antes habían tenido que considerar. Algunas querían que todo se olvidara. Otras querían recordar cada detalle. Su última conversación fue con Mary, por supuesto. Se sentaron juntos en la capilla, ahora silenciosa en todos los aspectos, y pensaron en lo lejos que habían llegado. El padre Thomas le preguntó a Mary qué iba a hacer con todo aquello, cómo pensaba encajarlo en su vida. Mary dijo que no tenía planes. Las voces le habían enseñado la paciencia, el dejar que las cosas siguieran su curso. Tal vez algún día escribiría sobre ello, o tal vez solo lo llevaría consigo, como un tesoro. Ya no importaba lo que haría con las memorias. Lo que importaba era lo que le había hecho por dentro. Se sentía más en sintonía con la eternidad, más consciente de que su vida no era más que un instante en la corriente de la historia. El padre Tomás asintió con sabiduría. Él mismo había llegado a conclusiones parecidas durante su estancia. La experiencia de las voces había desvanecido su importancia de una manera humillante y liberadora a la vez. El conocimiento de que había corrientes de sentido atravesando la historia, más vastas que cualquier persona, hacía paradójicamente su propia existencia más valiosa, no menos. La mañana de su partida, todo el pueblo se reunió para despedirlo. El padre Tomás bendijo a cada monja en particular, les dio palabras de aliento. Cuando llegó el turno de Mary, tomó sus manos y la miró fijamente a los ojos. No hizo falta palabra alguna. Había entendimiento entre ellos, un reconocimiento de que habían compartido algo que los cambiaría para siempre. Mientras el padre Thomas bajaba por el camino de la montaña, mirando una última vez hacia la capilla, Mary se quedó en la ventana, viéndolo alejarse. Puso la mano en el cristal frío, una despedida, una bendición. Sabía que el sacerdote cargaba con sus apuntes y papeles, pero también con un poco de lo que las voces habían revelado.
Esta chispa podría encender la conciencia en otros corazones, en otros lugares, continuando la labor de conservación y divulgación que las voces apreciaban. La capilla volvió a estar en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No estaba vacío, estaba lleno de memoria, saturado de significado. Las piedras seguían guardando sus secretos, pacientes, eternas, esperando el momento adecuado para revelarlos nuevamente. Y Mary, cambiada para siempre, continuaría su vida religiosa con una profundidad que pocos llegan a conocer. Los años que vinieron trajeron una calma reflexiva a la capilla de la montaña. Mary Whitlock se quedó, comprometida con la vida que había abrazado, pero portando dentro de sí una profundidad de experiencia que pocos conocen. El silencio de las voces no implicaba su desaparición, solo su retorno al sueño profundo del que resurgirían, quizás en otra generación, quizás en otro siglo. La Madre Superiora se hizo vieja allí, cada día más sabia y buena. Nunca habló de lo que había sucedido aquel invierno tan extraño, pero quienes la conocían podían ver que había cambiado. Había una aceptación en su mirada, una aceptación del misterio que antes no había estado allí. Había aprendido que no todo necesita ser explicado para ser respetado. Las otras monjas que habían vivido la experiencia también tomaron sus caminos. Algunas permanecieron en la capilla hasta su muerte, mientras que otras partieron finalmente a otros conventos llevándose consigo recuerdos que guardaban como tesoros privados. Cada una la incorporó a su manera en su camino espiritual, y los ecos de aquel invierno resonaron en los años siguientes de sus vidas. Mary se dio cuenta de que aunque las voces ya no hablaban tan nítidamente como lo habían hecho, había una presencia que siempre podía sentir cuando se encontraba en la capilla. Era como una presencia silenciosa, una conciencia de que no estaba sola, incluso cuando estaba sola. Las piedras grabadas permanecieron en su lugar, guardando sus secretos ancestrales, esperando el próximo ciclo de revelación. Con el tiempo, nuevas monjas llegaron a la capilla. No sabían nada de lo que había sucedido aquel invierno. Mary se preguntaba si debía hablarles de las voces, de las cosas extrañas que sucedían allí, pero siempre desistía. Cada cual debía descubrir por sí mismo el enigma, si es que lo descubría. Forzar o esperar algo de estas experiencias solo las distorsionaría. Hubo momentos, especialmente en los inviernos que siguieron, en que Mary juraría que podía escuchar las voces de nuevo. Nunca, como el primer invierno, pero suficiente para recordarle que el vínculo nunca se había roto por completo. Era como escribirle a un amigo lejano que nunca escribe, pero que siempre está ahí. La capilla siguió cumpliendo su función como lugar de oración y recogimiento. Los peregrinos que la escalaban hablaban de algo peculiar en aquel lugar, una especie de paz que trascendía la belleza arquitectónica. Otros decían sentirse extrañamente conmovidos, sin saber por qué. Mary siempre sonreía ante tales observaciones, sabiendo que el lugar aún resonaba con la gente en maneras sutiles. Los símbolos en las piedras antiguas permanecieron intactos, desgastados por el tiempo, pero aún visibles para aquellos que sabían dónde buscarlos. Mary los tocaba en oración, una costumbre que se había vuelto su práctica. Ya no iba en busca de mensajes o revelaciones, sino que tan solo guardaba una respetuosa presencia en las capas de historia que aquel lugar albergaba. Los años le enseñaron que su contacto con las voces le había otorgado una percepción distinta del tiempo. Consideraba su vida no como una entidad separada, sino como parte de una corriente mucho mayor que atravesaba las generaciones. Los pueblos que lo habían adorado, los constructores de la capilla, ella misma y todos los que vendrían después,
Todos formaban parte de una misma historia, todos buscaban algo más grande. Esta comprensión trajo una gran paz. Mary ya no le tenía miedo a la muerte como antes. Comprendía que era solo un pasaje, que su propia conciencia se sumaría un día a las corrientes invisibles de recuerdo y presencia que atravesaban lugares como aquella capilla. Tal vez algún día ella también sería una de las voces, susurrando cuentos a alguien dispuesto a escuchar. La capilla en los Apalaches se erige hasta el día de hoy como un lugar de serenidad y enigma. Las piedras siguen custodiando sus secretos, soportando estaciones y años. Y tal vez una noche de invierno, cuando el aire sea el adecuado y alguien esté escuchando, las voces volverán a resonar, contando sus historias antiguas a una nueva generación. Esta es la historia de Mary Whitlock y las voces que escuchó en las paredes de piedra. Una historia sobre la dimensión del tiempo, sobre las capas de sentido que se sedimentan en ciertos lugares, sobre el valor de permanecer abierto al misterio. Nos recuerda que el mundo es más grande y extraño de lo que nuestras vidas diarias nos hacen creer, que hay corrientes de sentido a nuestro alrededor si sabemos escuchar con atención y con el corazón abierto. Si te ha gustado este recorrido por los enigmas de las montañas, suscríbete al canal para más historias que profundizan en lo desconocido y lo excepcional de la vida humana. Cada cuento es una puerta hacia lo extraordinario, lo imposible hecho posible, lo perdido hallado.